Ok, listo. Iniciamos grabación, Mauricio. Bueno, buenos días, mi nombre es Mauricio Londoño Puche y les voy a hablar acerca del análisis de árboles de búsqueda binaria. En un principio vamos a entrar en contexto un poquito hablando acerca de qué es lo que es un árbol, luego seguiremos viendo qué es lo que hace que un árbol sea binario y por último veremos los recorridos de los mismos, que son en orden, preorden y posorden. Entonces, para entrar un poquito en contexto, vamos a ver qué son los árboles. Estos son estructuras de datos, así como también lo son las listas, las matrices, los diccionarios y entre otras. Solo que tienen cierta particularidad y es que tienen ramificaciones. Entonces, esto va a permitir que el sistema de indexado sea un poco diferente. Si pensamos, por ejemplo, en un arreglo, y nos encontramos en una posición, por ejemplo, la 5, a partir de esa posición solo nos podríamos mover hacia la posición 6, que sería la siguiente, o si estuviera doblemente enlazada hacia la posición 4. Si nos encontramos en un árbol, a diferencia, podríamos movernos a muchas posiciones desde un solo nodo, que es como se le llama a cada posición. Entonces, en este caso, este árbol tiene tres hijos y nos podríamos mover desde este nodo a cualquiera de estos. Pero así como tiene tres, podría tener 50 y no hay ningún problema. Entonces, estas ramificaciones son las que permiten que el sistema de indexado sea diferente a los demás y hacen que bueno, no, que operaciones como las inserciones, las eliminaciones y las búsquedas sean mucho más eficientes debido a que dividen de una manera más rápida el árbol en sí mismo para que sean las búsquedas más eficientes. Entonces, un árbol binario es también una clase de árbol, pero que tiene una particularidad y es que cada nodo tiene como mucho dos hijos, que son los que se le denominan hijo izquierdo e hijo derecho, si no son hojas. Las hojas son aquellos vértices que ya no tienen más hijos, entonces es donde termina una rama. Las ramas son, por ejemplo, toda la división desde la raíz hacia uno de sus lados, entonces esta es la rama derecha de la raíz contenida por estos tres nodos, o vértices también se les llaman así, y esta de acá sería la rama izquierda. Uy, pasé la diapositiva sin querer. Esta de acá sería la rama izquierda. Entonces, también hay un número n, que es el que nos indica el número de hijos que tiene el árbol. En este caso, de hojas, disculpen. En este caso tiene 1, 2, 3 y 4 hojas. Entonces, cada uno de estos vértices estaría simbolizado de la siguiente forma. Sería un vector pequeño en el que la primera posición sería un apuntador hacia su hijo izquierdo. La segunda posición sería el contenido propio de ese nodo y el siguiente sería un apuntador hacia su hijo derecho. Entonces, el problema que presentan los árboles binarios es que dependiendo de la forma en la que se vayan ingresando los datos, van a tomar una forma u otra. Entonces, en este caso tenemos la misma cantidad de datos en dos árboles diferentes. Entonces, aquí es un árbol con n igual a 8, entonces aquí vemos sus 8 hojas y en este caso también es un árbol con 8 hojas, pero vemos que las formas son muy diferentes debido al orden de inserción que tuvieron. Entonces, eh, en este caso, resultan mucho menos convenientes las búsquedas debido a que los trayectos que se tienen que hacer son más largos que en un árbol como este. A árboles como el de la derecha se les denominan árboles balanceados, en el que todas sus hojas se encuentran en el mismo nivel. Entonces, vemos que, por ejemplo, si yo quisiera acceder a este nodo de acá, tendríamos que movernos una vez, dos veces y tres veces. Entonces, aquí la profundidad decimos que es 3, es el trayecto más largo que tiene que hacer desde la raíz hacia cualquier nodo. En el caso de la izquierda, la profundidad sería 7. Tendríamos que movernos una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces para llegar. O sea, es el trayecto más largo que se puede hacer. Entonces vemos que tienen la misma cantidad de datos, pero uno de ellos, por el orden en el que fue insertado, tiene una forma mucho menos conveniente. Entonces, esto puede ser incluso reducido a una lista, básicamente. O sea, si la forma en la que ingresamos los datos es en orden, si empezamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, vamos a obtener a la final un árbol hacia la derecha o un árbol hacia la izquierda y va a terminar siendo un vector, por lo cual la forma no resulta conveniente. Para recorrer estos árboles tenemos tres formas de recorrerlos, que sería en preorden, en inorden y en posorden. Cada uno de estos tiene aquí, como están viendo,
un recorrido diferente. Entonces vamos a empezar viendo el recorrido en preorden. Aquí hice una simbología un poquito, bueno, acá se nota que lo hice como por ciclos. Entonces, siempre que vayamos a recorrer un árbol binario, vamos a empezar por la raíz, que es el que no tiene ningún padre. Entonces, aquí dije, con el color amarillito vamos a simbolizar que estamos en el nodo actual. Ya después, cuando hagamos un salto a otro y quede esperando a volver, va a quedar en color salmón. Y cuando ya haya hecho todo su recorrido, va a quedar en forma verde. Entonces, si empezamos aquí y vemos el orden que tiene que seguir es izquierda, raíz, derecha. Aquí también lo puse arriba de, de cada nodo. Entonces, a partir de aquí tendríamos que coger hacia la izquierda. Entonces, si nos movemos, este ya hizo su recorrido en la izquierda. Yo le puse aquí en rojito y queda esperando hacer su recorrido a la raíz y a la derecha. Entonces, ahora mismo nos encontramos en este nodo. En este nodo de acá. Y a partir de aquí tenemos que hacer exactamente lo que hicimos con el nodo anterior, que es ir a la izquierda, después a la raíz y después a la derecha. Entonces, si nos movemos a la izquierda, el nodo que encontramos es este. Entonces, ya nos pasamos a este 12 de aquí y este ya recorrió su izquierda. Queda esperando a que se termine todo el recorrido de acá y vuelva para él hacer la raíz y la derecha. Entonces, cuando nos encontramos acá, si se va a la izquierda, está nulo. Entonces, cuando está nulo, no hace nada y puede volver enseguida a hacer la raíz. La raíz es básicamente decirle que se imprima el valor que tiene contenido ese nodo, ese vértice. Entonces, después de que termine de hacer la raíz, se va a la derecha y no encuentra nada. Entonces, este nodo, por ser una hoja, termina su proceso inmediatamente. Entonces, aquí ya se imprime, aquí es como nos va a quedar nuestra impresión en el modo de inorden. Entonces, imprime el 12 y ya puede volver. Entonces, este había quedado esperando a su recorrido por la raíz y por la derecha. Entonces empieza haciéndolo por la raíz y se imprime acá y luego va a tener que moverse a la derecha, que es el que se encuentra con el número 17. Entonces ahora nos pasamos para acá, ya este hizo todo su recorrido, ya este también hizo todo su recorrido y este de nuevo es una hoja. Entonces a la izquierda no tiene nada, hace su raíz y a la derecha no tiene nada. Entonces ahí es cuando ya se imprime el número 17. Cuando se termina este, entonces ya volvemos al que había quedado en espera, que era la raíz. Entonces, ahí está esperando, ya hizo el recorrido por su izquierda, le falta la raíz y la derecha. Entonces, cuando vuelve a él, se hace el recorrido en la raíz, entonces se imprime el valor de 20 y se nos mueve hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha se encuentra el valor 25 y de nuevo tiene que hacer lo que hicieron todos los anteriores. A la izquierda, después a la raíz y después a la derecha. Entonces, nos movemos al 21. Ya en el 21, de nuevo es una hoja, a la izquierda no tiene nada, imprime la raíz y a la derecha no tiene nada. Entonces aquí vamos a ver el 21, aquí está, y ya puede volver al que había quedado en espera, que imprime su raíz y luego se irá a la derecha. Entonces aquí está, imprime el 25 y se va a la derecha. Este de nuevo es una hoja, a la izquierda no tiene nada, imprime su raíz y se va a la derecha que tampoco hay nada. Entonces ahí es cuando ya finalizaría toda la impresión en el recorrido en orden. Vemos que este recorrido, como lo dice su nombre, nos imprime los datos en orden. Está 12, 15, 17, 20, 21, 25, 27. Entonces, este sería el código que utilizaríamos para hacer un recorrido en orden. Entonces, se le pasa como parámetro el árbol. Lo que compara es que ese árbol no sea nulo. Entonces, una vez que sabemos que el árbol no es nulo, entonces el recorrido que tiene que hacer es primero a la izquierda. Si queremos simbolizar la raíz, les decía que simplemente es imprimir el contenido que tiene. Entonces, esto es lo que se vería como la raíz, que es imprimir el contenido. Y luego a la derecha, uy, ahí pulsé sin querer. Y aquí a la derecha. Entonces, vemos que es un algoritmo recursivo. Una vez que lo llamen a la izquierda, entonces este va a ser un nuevo vértice. O sea, en primer lugar entra como la raíz. Y le dicen que se vaya para la izquierda. Entonces, cuando entra a la izquierda, el vértice que entró aquí es el que le seguía a la izquierda y hace lo mismo exactamente acá. Disculpen. Pues sí, entonces se iría a la izquierda, llama de nuevo a la misma función y seguiría haciendo el recorrido también a la izquierda. Si no es nulo, entonces no lo hace y así sucesivamente. Entonces,
Analizando la complejidad de este algoritmo, como mucho lo que podemos obtener es que la temporalidad de este algoritmo es de 3n, debido a los 3 recorridos que hace por las 3 posiciones. Y esto sea el valor que sea n, que no importa, nos va a quedar a la final de orden n. Si multiplicamos 3 por cualquier número, a la final va a ser un término lineal, no se nos va a convertir en una complejidad de n cuadrado ni nada. Entonces, finalmente lo que decimos es que es una complejidad de orden n. Entonces, ahora vamos a ver el recorrido preorden, que lo que hace es que va primero por la raíz, luego por la izquierda y luego por la derecha. Entonces, el mismo gráfico es el mismo árbol, mismo contenido. Entonces, bueno, en este caso empezamos por la raíz, por la izquierda, por la derecha. Entonces, si ya empezamos por aquí y es la raíz, entonces se imprime inmediatamente. Luego se tiene que ir a la izquierda. Entonces ya hizo todos estos 2 pasos y queda esperando a moverse a la derecha. Entonces, actualmente nos encontramos aquí, imprimimos la raíz y nos movemos a la izquierda. Entonces ya está aquí el 15 y ahora nos movemos a la izquierda. Entonces ahora nos encontramos en el 12, se imprime la raíz, a la izquierda no tiene nada, a la derecha no tiene nada, entonces vuelve al que había quedado en espera, que le falta moverse a la derecha. Entonces ya nuestro 12 hizo todo su recorrido, al moverse a la derecha hará todo su recorrido, y el 17, cuando nos encontremos en él, va a ser la impresión. Entonces aquí está el 17. Hacia su izquierda, bueno, hace la raíz y hacia su izquierda no tiene nada y hacia su derecha no tiene nada. El que había quedado en espera es la raíz del nodo, del árbol, disculpen. Entonces, ahora ya hizo el recorrido por la raíz, por la izquierda, y nos faltaría recorrer el lado derecho de nuestro árbol. Entonces, ya este vértice quedaría completo con su recorrido. Nos encontramos en el 25, que inmediatamente se imprime y se mueve hacia su izquierda. Entonces, hacia la izquierda se encuentra el 21, aquí ya hizo la raíz, a la izquierda no tiene nada, a la derecha no tiene nada, entonces vuelve al que había quedado en espera, y lo que le falta al que había quedado en espera es moverse a la derecha. Entonces, una vez que nos encontremos aquí, nos movemos a la derecha, este ya completaría todo su recorrido, y por último se imprimiría el 27. Entonces, así quedaría el recorrido en preorden, que sería 20, 15, 12, 17, 25, 21, 27. En el caso de el algoritmo que utiliza este es bastante similar. Bueno, básicamente lo mismo, lo único que cambia es aquí, en este caso es primero la raíz, entonces aquí se encuentra, después será el llamado hacia la izquierda y luego el llamado hacia la derecha. Entonces, en todos estos recorridos vamos a encontrar la misma complejidad, debido a que lo único que cambiará será el orden en el que se encuentran estas llamadas a las funciones. Entonces, también concluiremos que es de orden n. Por último, el recorrido en posorden. Entonces, empezaríamos acá y el recorrido que tenemos que hacer es izquierda, derecha, raíz. Entonces, empezamos moviéndonos hacia la izquierda. Ya después nos encontramos en el 15 y tenemos que hacer exactamente lo mismo, a la izquierda. Entonces, a la izquierda se encuentra el 12, a su izquierda no tiene nada, hacia su derecha no tiene nada, entonces hace la raíz, que es imprimir el 12. Lo vamos a ver acá, aquí está. Entonces, vuelve a este, se mueve hacia su derecha, entonces nos vamos a encontrar en el 17, y en el 17 hace lo mismo. Hacia su izquierda no tiene nada, hacia su derecha no tiene nada, e imprime la raíz, que es 17, entonces es el valor que veremos acá. Una vez que ya he impreso el que había quedado en espera es el 15 y lo único que le falta es la raíz. Entonces cuando pase a él se va a imprimir enseguida. Entonces ya está impreso, ya completó todo su proceso. El que había quedado en espera era el 20, entonces vuelve a él y se tiene que mover entonces hacia la derecha. Entonces ahora se mueve a la derecha, nos encontramos en el 25 y tiene que hacer izquierda. Entonces nos vamos a la izquierda, estaríamos en el 21 y de nuevo es una hoja, así que se imprime inmediatamente debido a que no tiene más hijos. El recorrido a la izquierda sería nulo, el recorrido a la derecha sería nulo, se imprime, ya queda completo todo su proceso y vuelve al que había quedado en espera, que tiene pendiente ir hacia la derecha. Entonces vamos a la derecha, nos encontramos en el 27, es otra hoja, entonces a la izquierda nada, a la derecha nada, e imprime el valor de la raíz, aquí está el 27, y volvemos a este. Entonces el 25 lo único que le faltaba era la raíz, entonces se va a imprimir enseguida, y a nuestra raíz del nodo, del árbol, le había quedado también pendiente la raíz, así que se imprime. Y ya quedaría
nuestro recorrido en posorden. Entonces, en el caso del algoritmo, también sería exactamente lo mismo, solo cambiando entonces que ahora sería primero la izquierda, luego la derecha y por último la raíz. Concluimos también exactamente lo mismo, que la complejidad como mucho podría ser 3n, que sigue siendo lineal, por lo cual la complejidad es de orden n. Y bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas. Está muy bien. Quedó todo muy claro. A mí Vale, me quedó muy muchas claro. gracias. Sí, sí. ¿Cierto? Ok. Sí. Muy bien. Bastante didáctico, Mauricio. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, creo que ya puedes dejar de compartir pantalla. Y ya paró la grabación. Y voy a parar la grabación. Ok.